si esta locura de las elecciones se ha metido en las iglesias. Y hay hermanos cristianos que defienden la parte de los republicanos porque están en contra del aborto. Pero hay otros que dicen que hay que seguir a Donald Trump porque él es el elegido de Dios. Y veamos qué nos dice la Biblia. Bueno, yo estoy de acuerdo, como cristianos debemos estar en contra del aborto. Pero también debemos estar en contra de todo tipo de acción que lleve a quitar la vida a alguien, sobre todo a inocentes. Y Dios nos dice en su palabra lo que le agrada y lo que no le agrada y lo que debemos o no debemos hacer. La Biblia es clara, la palabra de Dios nos dice, no matarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ámense como yo les he amado. Y juzgad juicio verdadero, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Está bien claro que Dios no le agrada ni aprueba que matemos a otros hombres, ni a mujeres, ni a niños, mucho menos. Está claro que Dios quiere que nos amemos y nos tengamos compasión y piedad unos a los otros. Entonces, si te opones al aborto con tanta pasión, y yo también me opongo, pero si no te opones igual a que se vendan armas sin un control estricto, si no te opones a que cualquiera pueda venir y comprar un fusil de exterminación masiva, y no es una pistola para defenderse, sino un fusil de exterminación masiva para matar a muchas personas a la vez, lo cual ha sido la causa principal de la muerte de tantos niños inocentes en nuestras escuelas. Si no te pones a esto, no eres cristiano verdadero. No muestra que honras la palabra de Dios, no tienes amor ni compasión por lo demás, por las demás personas. Si te opones al aborto y no al control de armas y además eres pastor y usas la predicación para esto, entonces demuestras que eres un hipócrita y falso y que estás usando el púlpito de la casa de Dios para hacer campaña política por tu partido de preferencia y no para presentar la verdad de la palabra de Dios. Y debes tener cuidado con el juicio que te espera, porque esto dice el Señor soberano, que aflicción le espera a los falsos profetas, que siguen su propia imaginación. Entonces, si eres verdadero cristiano, no puedes defender la ideología demócrata, ni tampoco puedes defender la ideología republicana. Y está bien que así sea, porque si eres un verdadero cristiano, sabes que solo debes seguir la palabra de Dios. Sabes que Jesús es el único fundamento de nuestra fe, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sabes que no puedes servir a Dios y a los líderes políticos a la vez. Mateo nos dice en la Biblia, no se puede servir a dos señores. Si eres un verdadero cristiano y te guías por la palabra de Dios, no creerás en la campaña propagandística de Donald Trump, que lo quiere mostrar como el elegido, como un ferviente y ejemplo de cristianismo. Porque nos dice la Biblia que desde el principio Satanás ha estado engañando al pueblo de Dios. Pues no basta con decir soy cristiano ya para hacerlo, sino que es necesario vivir según la palabra de Dios. Veamos entonces qué dice la palabra de Dios. En Proverbios nos hablan de las cosas que Dios aborrece, como los ojos altivos. Altivo significa arrogancia, vanidad, soberbia. Y a Trump, que con su comportamiento, que una arrogancia constante, una soberbia y una vanidad. Dice que es el mejor en todo y en todo lo que hace. Otro aspecto, Dios aborrece la lengua mentirosa. Hay hechos y datos probados que demuestran que Trump ha dicho miles de mentiras o distorsión de estadísticas y hechos y sigue mintiendo una y otra vez. En la carta a los romanos, Pablo nos habla de los que viven en la carne son enemigos de Dios.
Trump ha confesado cómo ha usado a mujeres a su antojo, pues dice que era una estrella y podía hacerlo. Trump se ha visto envuelto en acusaciones de abusos sexuales. Trump posee varios casinos donde se promueve el juego y el vicio. Además, también Pablo nos dice en su carta a Timoteo cómo el siervo de Dios no puede ser contencioso, sino amable con los demás. Y Trump actúa exactamente de la forma contraria a lo que debería ser un siervo de Dios, pues se comporta de forma contenciosa, soberbia, iracunda, con muchas personas a quienes insulta y humilla. Por último, la Biblia nos enseña a cómo tratar a los inmigrantes. Nos dice en Levítico: no opriman a los extranjeros que habiten entre ustedes. Trátenlos como si fueran sus compatriotas y ámenlos como a ustedes mismos. Nada más opuesto a la agenda de odio que Trump promueve hacia los inmigrantes. Así que, según la Biblia, y según prueba la palabra de Dios y la actitud de Trump, no puedes decir que eres un cristiano verdadero si eres parte del culto de adoración a Trump. No estás honrando entonces la palabra de Dios, no sigues el fundamento de la fe cristiana. El cristiano verdadero sigue la palabra de Dios, sabes que solo toca a Dios poner las autoridades y debes orar por quien Dios decida poner allí como autoridad. Los verdaderos cristianos nos dedicamos solo a servir a Dios, a trabajar en su obra y a evangelizar para ayudar a salvar almas en Cristo. Esto fue el mandato que Jesús nos ha dado.